Hoy vamos a dar antes de leer la Biblia para que Dios tome el control. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en casa como tu pueblo, sabiendo que no merecíamos esta oportunidad, pero tú en tu amor nos la has otorgado. Ahora, mi Dios, después de haberte alabado, de darte lo mejor de nosotros, haberte honrado con nuestras finanzas, te ruego, Padre, que envíes tu palabra y que tu Espíritu Santo se glorifique en medio de tu pueblo. Bendice esta palabra y prepara cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia allá en el libro de Mateo. Ahí vamos a leer un pasaje bíblico. Y en ese pasaje bíblico vamos a ver una cuestión que nos va a ayudar a conocer más cómo funciona Dios. Porque una de las cosas que nosotros vemos a lo largo de la vida del ser humano es que muchas veces el ser humano queremos condicionar a Dios. Y le decimos cosas como: si Dios quiere que yo haga tal cosa, que Él haga tal cosa. Pero en la Biblia solamente he visto un hombre que condicionó a Dios y Dios fue fiel. Y de ahí en adelante Dios ha dicho que la única forma en la que podemos mostrar o condicionar la fidelidad de Dios, y es en nuestras finanzas. Jacob le dijo a Dios: mira, si tú vas conmigo en este camino en el que voy, me das pan para comer, vestido para vestir, y volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y si has leído las escrituras, te das cuenta que pasó el tiempo y Dios fue fiel a Jacob. Lo bendijo, lo hizo rico, lo protegió, lo llevó y lo trajo con bien de la casa de sus padres. Y con el tiempo Dios le recordó a Jacob: recuérdate lo que me has dicho, por tanto reconstruye o construye un lugar donde yo me mueva. Entonces eso nos enseña que Dios es fiel, y uno a veces quiere condicionarlo no solamente en lo económico, sino en todo lo demás. En todo lo demás, hermano. Y algo seguro, a Dios no se le puede condicionar, porque ese es el Rey, es omnipotente, Él es el creador, es el dueño de todo lo que existe. ¿Y cómo lo podemos condicionar? Si a Él le place, simplemente nos destruiría en el momento que Él quiere. Pero en esta tarde vamos a ver lo que hace que Dios se mueva. Dice ahí en el libro de Mateo 16 que en una ocasión vinieron la élite religiosa, y lo primero que le hicieron a Jesús fue tratar de condicionarlo, tratar de decirle: mira, Señor, si tú quieres que creamos en ti, tienes que hacer una señal. Si tú quieres que creamos en ti, tienes que mostrarnos que tienes señal del cielo para que nosotros creamos en ti. Porque ellos, hermano, aunque eran religiosos, ellos tenían una idea preconcebida de Dios. Y es lo mismo que muchos seres humanos tenemos hoy en día. Tenemos una idea preconcebida de Dios, quizás porque nos han enseñado que Dios funciona o hace tales cosas, y nosotros lo tenemos preconcebido de alguna manera. Pero Dios es muy diferente a lo que nosotros podemos preconcebir o podemos imaginar, y podemos decir: no, es que Dios tiene que ser de acuerdo a mi manera de pensar. Y es lo que creían los saduceos y los fariseos. Ellos decían: no, Jesús o Dios tiene estas características. Y cuando viene Jesús, empieza a predicar de una manera diferente, empieza a mostrar realmente quién era Dios, porque la Biblia dice en Colosenses que lo que de Dios se conoce, la grandeza, la magnificencia de Dios, se estaba concentrada en Cristo Jesús. Entonces los fariseos y los saduceos se acercan y le dicen: si tú quieres que creamos en ti, muéstranos una señal del cielo. Hermano, para Jesús no hubiera sido difícil mostrarles una señal, porque era Él lo que vino a hacer. Para Él no hubiera sido complicado haber hecho un milagro sobrenatural, no hubiera sido complicado mostrar alguna maravilla. Para Él no hubiera sido imposible hacerlo. Pero qué bueno que les contesta Jesús. Es lo primero que les dice: más Él respondió. O sea, después de que les dijeron: muéstranos una señal. Yo leí Mateo 16, versículo 1 al 4. Entonces de ellos le preguntaron: muéstranos una señal. Lo primero que les dice Jesús: más Él respondió, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arrebores. Versículo 2 lo dice el versículo 3: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arrebores el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto de los cielos, perdón,
mas las señales de los tiempos no las podéis. O sea, era el problema de los fariseos. Entonces Jesús no les dijo, o no les dijo, voy a hacerles una señal. Es lo primero que les dice, ustedes son hipócritas. ¿Y por qué les dice hipócritas? Porque una cosa quiero que veas. Por ejemplo, cuando Jesús creció, lo primero que hizo, dice allá en el libro de San Juan 2, versículo 11, lo primero que hizo Jesús, ¿qué fue? Un milagro sobrenatural. Y dice que allá en San Juan 2:11, que ese milagro de convertir el agua en vino fue la primera señal que Jesús hizo, y dice, y sus discípulos creyeron en él. Si dice eso su Biblia, o me estoy equivocando. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aleluya. O sea, ahí vemos que el primer milagro o la primera señal sobrenatural la hizo Jesús al convertir el agua en vino. Y no solo eso, ahí mismo en San Juan 2, versículo 23, dice que muchos creyeron en él cuando vieron las señales y los milagros que él hacía. Y no solo esos pasajes, pudiéramos pasarnos toda la mañana mencionando pasajes donde Jesús hacía señales, hacía milagros, hacía maravillas, sanaba enfermos, levantaba muertos, restauraba paralíticos, hacía cosas sobrenaturales. Entonces, los fariseos, Jesús bien los señaló y dice, ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque están viendo las señales, estaban viendo toda la majestuosidad de Jesús, todo lo que Jesús venía haciendo. Y como lo dice el más de Colosenses, miren, fíjense lo que dice ahí Colosenses 1, creo que es el verso 14 o 15 por ahí. Mi Biblia no tiene Colosenses, alguien que la tenga más rápido, hermano. Ahí en Colosenses 1, verso 15. O sea, los fariseos ellos habían visto todo eso, habían visto que Jesús era diferente al resto de los religiosos. Él podía convivir con las prostitutas, él podía convivir con los fariseos, con los saduceos, y a la misma vez podía convivir con los publicanos sin señalarlos. Él mostraba la bondad de Dios como él era. Por eso dice, él era la imagen, y eso los fariseos lo sabían, pero el problema es que no lo querían aceptar. Entonces cuando ven a Jesús dicen, bueno, muéstranos una señal. Y eso es lo que mucha gente hace. Muchos dicen, bueno, si yo veo a Dios, si Dios se me presentara, entonces creería en Él. Y esa es una mentira. Lo que hace una persona cuando dice eso, lo hace para seguir manteniendo su incredulidad, para seguir diciendo, no, es que yo no he visto a Dios, por eso no creo en Él. Pero el problema no es que no haya visto a Dios, porque cada día que tú te levantas, lo primero que tienes que saber es que hay un ser superior que te da la vida. Yo le he dicho muchas veces que Él te programa tu cuerpo para que siga respirando mientras tú descansas. O tú te levantas y le dices, a mi corazón le voy a poner que a las 7 empiece a palpitar un poco más tranquilo, que se relaje, porque me voy a... No te caes a veces como un costal. A veces no te acuerdas ni siquiera decirle gracias a Dios por este día, simplemente te acuestas y por el amor y la misericordia de Dios despiertas con vida. Entonces ahí uno se daría cuenta cada mañana al despertarse, alguien me está sustentando, alguien me está programando para que siga de pie. Y no solo eso, hermano. Nosotros al venir a la iglesia, al venir a leer la Biblia y a caminar con Dios, hemos visto las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque si tú sabes, en esta iglesia, una de las reglas que tenemos es que no se obliga a nada a nadie. A nadie se le dice, mire hermano, si usted quiere servir, tiene que hacer tal y tal cosa, tiene que venirse, tiene que orar, tiene que hacer esto y esto, ¿verdad que no? Hermano, si usted quiere ser parte de la iglesia, se tiene que poner tal o tal ropa, tiene que comportarse de tal manera. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque sabemos que cuando Dios empieza a trabajar en una persona, el poder de Dios hace la transformación en aquella
Pero los fariseos, ellos se acercan a Jesús y lo primero que le piden fue una señal. Y le digo, no porque Jesús no hubiera hecho, sino porque eran unos hipócritas, porque ya Jesús había hecho. Y por eso Jesús les dice, hipócritas, ustedes piden señal y no se les dará señal, sino la señal de Jonás. A esa generación mala era la que Jesús les iba a dar. ¿Y por qué les dice que es una generación mala? Porque su corazón era malo. Porque cuando hay un corazón bueno, hermano, Dios no, o el Señor no va a restringir las señales. ¿Sabías eso? Un ejemplo. Por ejemplo, aquí en el libro de Lucas 7, creo. En Lucas 7, verso 18. En una ocasión, Juan el Bautista estaba preso y Jesús andaba haciendo precisamente milagros, sanidades. Y dice en la Biblia que los discípulos de Juan le dijeron a Juan, porque Juan estaba preso por predicar la palabra, le dijeron todo lo que Jesús había hecho. Dice lo que dice en Lucas 7, 18. Los discípulos de Juan leyeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que debe venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado aquí para preguntarle, ¿eres tú el que debe venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya confieso en mí. Amén. Hasta ahí lo dejamos. O sea, vemos aquí a un Jesús totalmente diferente. Los saduceos, los fariseos, ¿qué fue lo que le pidieron? Señal. Queremos que nos muestres algo sobrenatural para poder creer en ti. Y Jesús le dice hipócritas, porque ya señales se les habían dado. Ellos precisamente seguían a Jesús para ver en qué momento él cometió un error, o por ejemplo cuando sanaba en un día de fiesta, en un día de reposo, para poderle sorprender en algo ilícito y poderlo acusar. Porque Jesús era lo que hacía, hermanos. Él sanaba en días de reposo, sanaba a personas que no eran judías, convivía, como le dije hace ratito, con fariseos, con saduceos, con publicanos, con prostitutas, con quien fuera. Él convivía con ellos, mostrando la compasión de Dios a todos los seres humanos. Entonces ellos sabían quién era Jesús. Pero aquí vemos ahora a ese mismo Jesús que les dijo, no se les va a dar señal, no voy a hacer ningún milagro sobrenatural. Vemos a un Jesús que cuando Juan el Bautista le pregunta, ¿eres tú el que debe de venir o esperamos a otro? Él hubiera podido responder sí o no. Pero ¿qué fue lo que hizo? Precisamente las señales sobrenaturales. Dice que cuando los discípulos de Juan le preguntaron, ¿eres tú el que había de venir? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y en muchos ciegos les dio vista. Y luego les dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan esto. Y cuando Juan se dio cuenta todo lo que Jesús había hecho, dijo, a él síganlo, a él escúchenlo, porque sin duda él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A él deben de escuchar. ¿Por qué él pudo discernir? Porque es precisamente lo que Jesús dice. La generación mala o los seres humanos podemos discernir muchas veces los tiempos, podemos discernir las señales, pero cuando la persona no tiene un corazón sensible a la voz de Dios, podemos ver que Dios sigue obrando, y aún así podemos hacer lo que nos parece. Señor, si existes, haz tal cosa. Señor, si existes, haz esto. Señor, si existes, haz aquello. Pero ¿por qué lo hacemos? Por nuestro corazón
duro, o como dice aquí le leímos en Mateo 16, el versículo 4. Ahí lo dice claramente. Fíjense lo que le dice Jesús. Desde Mateo 16, mi Biblia no tiene, dice. Fíjense lo que dice el versículo: la generación mala y adúltera demanda señal. Entonces, cuando una persona empieza a decir, no, es que si Dios hiciera señales, eso no te demuestra que la persona tiene un corazón malo, un corazón duro para creer, un corazón duro para decirle al Señor: todo lo que me rodea me habla de que hay un ser supremo. Porque no solamente es tu cuerpo, hermano, la misma naturaleza nos enseña que alguien superior lo controla. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estar frente al mar, pero yo creo que todos los que estamos aquí, y si tú te paras en el mar, tú vas a ver que el mar está hacia arriba. ¿Y quién le dice a esa agua que no se desborde? Porque la lógica humana, ¿qué es? Que el agua siempre corre hacia abajo. Tú pones el agua acá arriba y se va a ir. ¿Y quién le dice a la mira? Tú tienes un límite que no lo puedes traspasar. Tu majestuosidad, esas son las imponentes que vienen, por muy grande que venga la ola, hermano, llega a la arena y se termina. ¿Quién le dice a esa ola, mira, tu capacidad de destrucción que traes, ahí se termina con esa pequeña piedrita de arena? Dios, porque así lo dice en el libro de Job, ¿verdad? Allá en el libro de Job dice que le pusiste límites al mar, el cual no puede ser traspasado. Y no importa, hermano, que si tú te metes en una lancha hacia el agua del mar y vas subiendo, cada vez subiendo más lejos la tierra, hermano, tú te das cuenta que estás arriba y la orilla del mar estás abajo. Pero ¿quién lo controla? Ese es Dios. Entonces la creación nos enseña. Lo mismo la tierra, su fuerza que tiene la tierra, su sistema rotativo que tiene la tierra, ¿quién lo controla? No se puede mover más. Entonces el ser humano no tiene excusa. El problema que tenemos a veces es un corazón duro, un corazón rebelde, y lo que quiere Dios es que cambiemos esa mentalidad. Él por eso cuando le apareció bien, le dice: no, ustedes ya no le voy a dar señales, no porque no pudiera hacer más señales del Señor, sino porque a ellos, hermano, su corazón se les había endurecido tanto que el Señor podía levantar muerte. Hermano, hizo cuando levantó a Lázaro, que tenía 4 días de muerto. ¿Y qué hicieron los fariseos? Lo mataron. Dijeron: mejor nos conviene que lo matemos, porque si no vienen los romanos y van a destruir a toda la nación. ¿Por qué? Porque eso es lo que el ser humano tiene. Cuando una persona tiene un corazón duro, hermano, él va a buscar las excusas. Y si uno, o si Dios se encarga, bueno, el hermano o la persona fulana quiere ver un milagro, se lo voy a hacer para que crea que, hermano, eso no lo va a convencer. En una ocasión, Jesús contó una parábola que no vamos a leer, de un hombre rico y un mendigo. Y dice que ambos murieron. Y dice, como el mendigo no tenía que nos sepultar, vinieron los ángeles y se lo llevaron. Eso no dice así la Biblia, dice, pero los ángeles se lo llevaron, ¿verdad? Eso ya de que no tenía que nos sepultar, eso ya fue de mi cosecha. Entonces dice que murieron ambos, y uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el otro fue sepultado. Dice, pero que estando en el Hades, el que había sido rico y poderoso, alzó sus ojos y le dijo a Abraham: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje el dedo en agua y me lo ponga en mi lengua, porque estoy atormentado con sed. Digo, yo no estoy parafraseando esa parábola. ¿Y qué fue lo que le dijo? Un abismo nos separa. Entonces el rico le dijo: bueno, padre, si no se puede que Lázaro venga a visitarme y a traerme un poquito de agua, dile que vaya a Monterrey y le diga allá a mis hermanos, que son 5, que el infierno es real y que la muerte es real, y que les predique para que se arrepientan y hagan buenas obras. ¿Y qué le dijo Lázaro? A Moisés y a los profetas tienen. Porque si aunque un muerto se levante, hermano, la persona no va a rechazar. Y eso es una realidad, hermano. Nosotros podemos tener evidencias de que Dios es real, podemos ver que Dios sana, que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios da vida. ¿Y qué puede hacer el ser humano? ¿O qué hace el ser humano? A la primera no se olvida. Yo he conocido gente, hermano, que dice: hermano, ore por mí, porque mire, estoy enfermo, hermano, 15 o 20 días y no lo volvemos a ver. En cuanto sintieron que su sanidad fue hecha, o que le dieron el trabajo por el cual estaba hablando, se olvidó que le clamaba a Dios.
Entonces eso nos enseña que Jesús no iba a hacer una señal. ¿Por qué? Porque los fariseos, ¿para qué querían la señal? Dice aquí mismo en el versículo 1, para tentarle, para probarle nada más. Y así hay mucha gente que lo que piden son señales para ver qué va a hacer el Señor. Y cuando le hacen la señal o el milagro o que Dios hace algo sobrenatural, la gente sigue en incredulidad. ¿Por qué? Porque lo único que hace que una persona cambie es cuando la persona tiene un corazón humilde, honesto, un corazón bueno como el de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista no le preguntó, no le dijo a los discípulos, vayan a ver qué anda haciendo Jesús. Sino les dijo, vayan y pregúntenle si Él es o no. Y llegaron los discípulos y le preguntaron, ¿eres tú el que viene a venir o esperamos a otro? Y en ese momento le empezó a hacer señales, porque ese es nuestro Dios. Que cuando ve que tu corazón es puro, es noble, es sincero, que cuando te acercas a Él, no para ver un milagro, sino para conocerle a Él, hermano, Él se revela más a ti. Pero si eres de los que solamente anda buscando milagros, solamente quiero ver el poder de hermano, Dios no se va a manifestar, porque Él no está condicionando su gracia a los deseos humanos. Él condiciona su gracia a la humildad. ¿Por qué crees que dice la Biblia que su oído está atento a quién? A los humildes. Pero Él resiste al soberbio. Entonces aquí nos da una enseñanza muy profunda, que mientras el ser humano empiece a buscar a Dios por los milagros, por las obras sobrenaturales, para condicionar, hermano, Él no va a hacer nada. Pero si tú le dices al Señor, yo quiero conocer, yo no quiero oír solamente lo que dicen de ti, yo quiero conocer, de ser ese hombre que te conoce tal cual eres, hermano, Él se empieza a manifestar. Por eso cuando Jesús hizo una pregunta a los discípulos, y Él les dijo, ¿qué opinión tiene la gente de mí? Que está en el libro de Mateo. Y uno dijeron, no, eres el Che Guevara, eres Juan el Bautista, o eres alguno de los profetas. O sea, yo el Che Guevara se lo metí, pues. O sea, uno dijeron, no, uno dice que eres el profeta, o que eres Juan, o que eres esto, o que eres aquello. Y Él les pregunta, ¿quién dice que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y se acuerdan que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se voltea Jesús y le dice, Pedro, eso que acaban de decir no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Pedro pudo conocer que el que estaba frente a él era el Hijo del Dios viviente? Por su corazón bueno. Entonces es lo mismo que sucede hoy en día. Mientras tu corazón no sea humilde y noble delante de Dios, hermano, Dios se puede estar paseando. Puedes estar en un lugar donde Dios se mueve todos los días y donde Dios hace milagros, y a tu vida no te va a tocar. Pero si tu corazón es sencillo, hermano, aunque tú te muevas a donde te muevas, Dios se va a ir manifestar. Y en todo vas a poder ver que la mano de Dios está a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón es noble. Y eso es lo que el Señor me quiere enseñar en esta mañana, en este pasaje. Que los fariseos, que eran la élite religiosa, ellos no podían ver que en Jesús estaba la plenitud de Dios. Ellos no lo podían ver. Y no lo miraban, ¿por qué? Por el corazón, como le dice, la generación mala y adulta. Una generación perversa. Una generación que solo quería los milagros, las maravillas, y que Dios se uniera a la forma de vida que ellos tenían. Porque ellos, hermano, si tú has leído la Biblia, ellos eran los que establecían las reglas de santidad. Además, Jesús les dijo en una ocasión, hipócritas, le ponen cargas a las personas que ustedes mismos no son capaces ni de tocarlas, dice, con un dedo. Y eso abunda hoy en día en muchas iglesias o creyentes. Yo me he tocado ver personas, hermano, que tienen una regla de santidad en la iglesia. Hermano, si usted viene a la iglesia, mire, tiene este requisito. Cuando el requisito que dijo Jesús, como fue en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. No te dice, mira, te portas bien de lunes al domingo y aquí nos vemos y ahora sí. A Él no le interesa eso. A Él le interesa que tú simplemente, cuando te sientas cansado, que te sientas despreciado por el mundo, que te sientas que no vale nada, te acerques y digas, Señor, aquí estoy.
No valgo nada, pero sé que en tus manos puedo tener el valor que necesito. Entonces, eso es lo que Dios quiere, hermanos, en esta mañana. Que como iglesia seamos humildes delante de Él. No busquemos las señales, no busquemos que Dios haga milagros, no busquemos que Él haga algo sobrenatural para creerle. Porque algo seguro, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Por qué? Porque las señales no son para que creamos en Él, es la evidencia de que Dios es real. Y no es nuevo desde el Antiguo Testamento, cuando Dios llevó a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto. Cuando Moisés le dijo, y si no creen en la palabra que yo les digo, ¿qué le dijo Dios? Arroja la vara que traes en la mano para que sea como señal. Porque si no creen a la palabra, van a creer a la señal que hicieron. Entonces, cuando uno empieza a vivir el cristianismo con humildad, con sinceridad delante de Dios, las señales le van a venir siguiendo. No va a haber necesidad de decir, si tú existes, mándame una señal. Esa señal va a llegar a tu vida. Si es una necesidad de sanidad, si es una restauración familiar, cualquier señal que sea, Dios la va a traer. ¿Sabe por qué? Porque ese es nuestro Dios. Entonces, el problema de los fariseos era que eran malos y solo querían señales y señales. Y Jesús dijo, yo no voy a perder mi tiempo dando señales. No le voy a dar más señales porque, aunque yo levante muertos, restaure matrimonios, restaure ciegos, restaure paralíticos, el ser humano que es incrédulo va a seguir siendo incrédulo. Y tú lo puedes ver, hermano. ¿Cuánta gente, hermanos, a veces ha visto cambios en un ser querido? Yo he conocido personas, hermano, que digo, o era un drogadito o alcohólico, y empiezan a ir a la iglesia. Dios los saca de la droga o del alcohol, y ¿qué es lo que hace la familia? Creen en Dios. ¿Verdad que no? Además, a veces se vuelven en contra de los hermanos, cuando debería ser lo contrario. Bendito sea Dios que en esa iglesia mi hijo dejó de ser un drogadito o un alcohólico. Vamos a ver qué es lo que hace. Hombre, ahí te están lavando el cerebro. Y como le digo, creo que aquí a nadie le lavamos el cerebro, mucho menos obligamos a nadie a portarse bien. Simplemente les enseñamos el camino y les decimos, mira, si tienes un problema, ven a Cristo. Ven y dile con todo tu corazón, necesito tu ayuda. Y cuando tú se lo dices de todo tu corazón, hermano, Él no te deja abandonado. No importa que tu vista haya estado como la vista de Pedro, enfocada en todos lados menos en Dios. Cuando tú clamas y le dices, Señor, me ahogo en los problemas, es ahí que usted mete su mano, te toma y te pone en la barca. Entonces, hoy te digo, hermano, que tu vida espiritual empieza a ser como la de Juan el Bautista. Una vida honesta, pura, delante de Dios. Y cuando tú empiezas a hacer eso, las señales van a venir. Te van a ir siguiendo, no porque lo merezcan ni porque sea bueno, porque el que las hace es bueno y misericordioso. Ponte de pie, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios, gracias te damos en esta mañana porque nos da la oportunidad de estar en casa como tu pueblo. Hoy en esta mañana, Señor, yo he sido breve con tu palabra, porque quiero que cada uno de los que estemos aquí nos demos cuenta que si queremos ver tu poder obtener un milagro de tu vida, necesitamos ser humildes, Señor, así como Juan. Que seas tú, Padre, obrando en cada uno de los que estamos aquí. Que no permitas que la soberbia nos aleje, Señor, sino que pongas un corazón bueno en cada uno de nosotros. Que este mensaje sea breve, pero que tu Espíritu Santo lo expanda en cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy quiero orar también por aquellas personas que van a ser añadidas a tu iglesia, que desde el día que lleguen, Padre, ellos puedan reconocer que tú los estás hablando con amor y con misericordia, en el nombre de Jesús. Ahora, mi Dios, bendice a cada familia, a cada hogar y a cada uno de los que estamos aquí, para que tu gloria y tu nombre sea exaltado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.